Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es día miércoles y como todos los miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche, que se refiere a un tema que pues a muchos guatemaltecos y muchas personas que habitan este territorio o que pretenderían invertir en este territorio, habrá de interesarles muchísimo. Nos referimos a la iniciativa 4948, la Ley de Condiciones Económicas de Inversión y Empleo, la que el partido líder ha dado en llamar la Ley Valdizón de Empleo. Hemos invitado al aspirante o precandidato, debía decir, a la vicepresidencia de ese partido, al señor Edgar Barquín. Él es expresidente del Banco de Guatemala, una larga trayectoria en materia económica en nuestro país. Es coautor de la iniciativa que se encuentra en el Congreso, aunque no ha entrado todavía a discusión concreta. Y está con nosotros un experto en el tema tributario, es Abelardo Medina, aspirante en este momento a integrar el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. A los dos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenidos. Entendemos claramente que tienen posiciones opuestas respecto a este tema. Es un gusto tenerlos acá para conversar y discutir sobre el asunto. Es un placer. Edgar, en una conversación previa aquí a las 8:45 se mencionó que uno de los grandes problemas que tiene esta ley es, bueno, aparte por supuesto de crear privilegios, es el hecho de que con relación al proyecto que había el año pasado y a la estimación que había hecho la SAT, es decir, crecerá a 19,000 millones de quetzales el agujero fiscal que dejará de ser aprobado el proyecto de ustedes. Bueno, esa es una de las grandes falacias que algunas personas comentan o porque no han leído la ley o porque no la han entendido. Eso no es cierto. Pero el directorio de la SAT no la leyó bien y se tiró una cosa así. Claro, por supuesto, porque solo están viendo el árbol y no están viendo el bosque, no están viendo completamente el enfoque y por eso tienen una posición parcial. El árbol solo están viendo la posibilidad del costo fiscal, que una de las grandes falacias es que el Estado deja de percibir tal cantidad. Hoy por hoy no lo están percibiendo porque existen esos incentivos fiscales. ¿Cuál es el bosque? Es el beneficio económico que tiene el país por el lado, porque con esto lo que se quiere es fomentar las exportaciones, por el lado del ingreso de las divisas que van a ayudar a buscar un equilibrio de la balanza comercial y la balanza en cuenta corriente de la balanza de pagos, por un lado. Por el otro lado, el beneficio fiscal de la creación de empleo y el pago de salarios. Y en tercer lugar, esos salarios, esos ingresos de las familias consumen y pagan impuestos que van a la SAT. El beneficio está por el lado de los ingresos del empleo y de ese ingreso que tiene esa familia para poder comer, para poder vestirse, para poder educarse, para poder tener salud. Pero hay un hablando de empleo y de salarios. Ok, pero independientemente de que esté ese bosque, es obvio que hay una brecha dentro del bosque que va a dejar a su vez una brecha fiscal. Sí, pero no es por los incentivos. La brecha fiscal es por la inefectividad de la SAT, es por los altos niveles de evasión tributaria reconocida por la misma administración tributaria, es por la corrupción que hay. No es por pero usted es un hombre de cifras. Usted es un hombre de cifras. Así es. ¿Qué costo va a tener inicial antes de que comience a crecer ese bosque tan... ¿Y luego qué beneficio va a ofrecer? Okay. Hoy por hoy, la SAT no tiene esos ingresos de lo que están hablando porque el beneficio fiscal existe a través del régimen de maquilas y a través del régimen de zonas francas. No existe ese ingreso a la SAT de tal manera que no pueden hablar que el fisco está perdiendo. Eso es falso, es una falacia, por un lado. Por el otro lado, al crear estos beneficios y se dé la atracción de empresas nuevas, esas empresas nuevas no han venido y por lo consiguiente tampoco están tributando, de tal manera que no se puede hablar de pérdida de ingresos. Sí hay un efecto positivo por el lado del consumo de estas personas que están percibiendo un salario, familias que consumen, que están pagando ese impuesto, por ese lado sí se va al Estado. ¿Cuál es el beneficio económico? El ingreso de las divisas para paliar parte del desequilibrio en la balanza comercial, que hoy por hoy ya pesa un 12% del Producto Interno Bruto, y por el otro lado es el beneficio a decenas de miles de familias por tener un ingreso y que consumen, se benefician. Pero entonces no nos calcula el costo, tampoco nos está dando un cálculo
del beneficio. Claro, vean, el costo de los incentivos fiscales que se está dando es alrededor de 1.200 millones de quetzales en términos brutos, pero en términos netos, el costo fiscal, porque si solo miro ese lado estoy siendo muy parcial y muy simplista en el análisis. Hay que ver también el efecto de recaudación por el lado del consumo de los salarios que se están dando de este lado y ese IVA y ese impuesto sobre la renta de productores que generan esos bienes y servicios de consumo, le genera alrededor de 800 millones. El efecto de costo entonces fiscal, el costo neto sería 400 millones de quetzales. Pero hay un beneficio económico de más de 100.000 familias que están siendo beneficiadas por un ingreso para poder mantener. Quedémonos con esas cifras y vamos con Abelardo. Cuando escuche esta explicación de uno de los ponentes de esta iniciativa de ley, ¿le persuade? No, realmente no. Como lo hemos platicado en ICEFI desde hace algún tiempo, hay algunas cosas que hay que afinar. Estoy completamente de acuerdo con Edgar que no hay que ver las cosas tan simplistamente. En primer lugar, hay que recordar que lo que está proponiéndose en la actual ley Valdizón, como platicábamos hace un momento, que es muy similar a las dos versiones anteriores, a la ley Ralda y a la versión que había presentado en su momento el ministro de Economía. Básicamente lo que se está proponiendo es una generalización de los tratamientos tributarios diferenciados, para no llamarle privilegios, a cierto grupo de empresas. En este caso, las empresas hoy gozan de un privilegio en no pagar el impuesto sobre la renta por las ventas que hacen al resto del mundo, hacia el resto. Pero eso está prohibido por la OMC. Entonces, una de las formas de eliminar ese maltrato, esa discriminación por parte de la OMC es generalizar el trato hacia las ventas que se realizan en el mercado local. Eso quiere decir que lo que se está pretendiendo en la ley es ampliar el beneficio para que ya no solo no se paguen impuestos por lo que se vende en el resto del mundo, sino también que no se paguen impuestos por lo que se vende dentro de la economía. Datos de la SAT al año 2013, lo que nos dice es que, por ejemplo, las maquilas venden al resto del mundo 26.000 millones de quetzales, pero venden a Guatemala, en el territorio guatemalteco, 35.000 millones de quetzales. Y esos 35.000 tendrían que quedar exentos. Correcto. Eso supone un costo, un costo fiscal. Así es. ¿Calculable? Calculable. De hecho, nosotros ya lo calculamos. Pero Abelardo, esta recaudación, esos 35.000 millones de quetzales, ¿ya están pagando a la SAT? Es que ese es cabalmente el punto. Estoy de acuerdo con Edgar en que hay que ver los efectos de entrada y de salida. Pero el efecto de entrada es claro. ¿Sí? O sea, sí hay un costo. O sea, hay un costo. ¿Por qué? Porque las empresas hoy, por estas millones, miles de millones de quetzales que venden en el territorio nacional, hoy están pagando impuestos sobre la renta. ¿Sí? Y ese impuesto que están pagando hacia el año 2014 eran 1.295 millones de quetzales. Una estimación con cifras actualizadas que la misma SAT nos suministró da que el impacto en el primer año de vigencia completa de la ley implicaría una reducción de pago en el impuesto sobre la renta equivalente a 1.896 millones de quetzales. Ahora bien, digamos, la SAT solo calcula toda la cuestión de la recaudación. Absolutamente. No calcula, digamos, lo que está hablando Edgar del efecto dinámico que puede tener. Ese es el efecto de salida. Sí. Ese es el efecto de salida. Ahora, tengamos cuidado con el efecto de salida. Aunque hay mucha discrecionalidad con muchos autores, recientemente el BID financió un estudio a Daniel Artana, que lo conocerá muy bien Edgar, y en el estudio Daniel Artana concluye, para el caso de El Salvador y Costa Rica, que el otorgamiento de incentivos tributarios para el caso de El Salvador y Costa Rica no tiene efecto sobre el empleo. ¿Sí? Y entonces ahí es donde viene el punto. Nosotros no negamos que exista la posibilidad, ¿sí?, de que si se le da un incentivo tributario a una empresa durante un cierto tiempo, puede ser que esa empresa genere algunos empleos. ¿Pero cuántos? A la fecha, nosotros le pedimos información al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo, al ICS, a la misma Bestex, ¿eh?, que nos dijeran cuántos empleos habían sido generados, cuántos empleos disponen estas empresas que están calificadas. Y nosotros no recibimos una respuesta positiva. O sea, nadie sabe. Un dato concreto, nadie sabe. Preguntémosle, Edgar Barquín parece estar en desacuerdo con lo que ha dicho Abelardo. Que nos digan qué está en desacuerdo. Sí, estoy en desacuerdo porque o no se ha entendido la ley
que hemos propuesto o no la han leído. Y les doy el fundamento legal, el artículo 43 de esta iniciativa de ley. Los usuarios de las zonas económicas de inversión y empleo o las unidades económicas de inversión y empleo, que van a ser las empresas que podrían estar sujetas al régimen de incentivos fiscales para poder exportar, si éstas quisieran internar esos bienes al territorio aduanero guatemalteco, lo deben de hacer a través de una operadora comercial que está sujeta al pago de los impuestos de importación, como lo haría cualquier otra empresa nacional. De tal manera que ese tema que señala nuestro amigo Abelardo está totalmente superado en la propuesta que estamos haciendo, por un lado. Por el otro lado, indicar de que no se sabe cuántos empleos hay o presumir de que no se está generando empleo, eso no es realista. Es decir, hay datos sobre generación de empleo. Hay información en Bextes, hay información en Agexport, ellos calculan, y es más, según ellos es más que esto, hay información en el propio Banco de Guatemala, hay generación de empleos directos e indirectos, alrededor de 100,000 empleos que están generando alrededor de 4,000 millones de ingresos o de salarios. Ahí está la información, es cuestión de saber dónde está y buscarla y analizarla. Pero no podemos decir que no generan empleo porque lo estamos viendo. No, pero Edgar, es decir, de lo que estamos hablando no es tanto de las plazas que están ahorita en existencia, sino de cuánto adicional a esos 100,000, 200,000, 300,000 empleos se van a agregar con ese beneficio fiscal por el que ustedes están pugnando. Sí, ese es el reto. Por eso nuestra propuesta lleva un análisis serio, profundo y alineado a la estrategia de política económica que nosotros estamos proponiendo de impulsar y fortalecer las exportaciones en Guatemala. Y estos incentivos es de manera temporal, como bien decía Abelardo, por eso estamos proponiendo 10 años nosotros. Pero señor Barquín, se habla de la temporalidad, pero lo cierto es que se conceden constantemente y no parece haber un plan paralelo. Nunca termina. Claro, el problema es de que no se ha trabajado en los factores de competitividad y productividad. Así es. Y que nosotros sí lo vamos a hacer a partir de enero. ¿De qué manera? Por eso impulsando nuestro programa de gobierno en el que vamos a trabajar y tenemos todo el detalle y las estrategias y las políticas por temas de costo de energía eléctrica, infraestructura, o sea, red vial estratégica, puertos, aeropuertos, procesos administrativos de licenciamiento y autorizaciones, combate a la corrupción, es decir, generar todos esos factores de competitividad y productividad que en términos de 10 años debemos tenerlo para poder atraer la inversión, no por incentivos fiscales, por eso es que estamos dando una competitividad del país. Sino por eso estamos dando una temporalidad de 10 años nosotros sobre la base de la ejecución de un plan de gobierno serio que pueda generar esa competitividad. Y por eso nosotros no estamos copiando los años que están dando los países vecinos, nosotros lo estamos haciendo sobre la base de cambiar estructura de competitividad en el país. Hay un punto concreto que me parece crucial. Usted decía que los productos van a ser internados al mercado local por medio de una operadora comercial. Que no es el objetivo el internamiento de productos a Guatemala, el objetivo es la exportación. Pero lo que usted dice es que no van a quedar exentos de pago de impuestos esos productos que se internan al mercado local. Exactamente. Y Abelardo acepta ese punto, porque era el punto crucial de su crítica. Básicamente yo creo que debemos tener cuidado, y Edgar lo mencionó muy bien. La ley dice claramente en el artículo 43 de estas comercializadoras, si lo venden al mercado local, van a tener que pagar los impuestos de importación. Pero nosotros nunca hablamos del impuesto de importación, estamos hablando del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Ese es claro, el impacto no es en los impuestos a la importación, es en el impuesto sobre la renta. Pero la operadora comercial no está exenta del impuesto sobre la renta, tiene que pagar su impuesto sobre la renta. Por eso es que no hay competencia desleal. Esa operadora comercial, que si bien es cierto, va a operar en la zona económica de inversión y empleo, es una operadora comercial que no tiene los incentivos fiscales. Es una operadora comercial que está sujeta al pago del impuesto de la renta y al pago de todos los impuestos, al DAI y al IVA importaciones, y va a ser como vigilada, lo hace cualquier empresa. ¿Y va a ser vigilada por quién para que no interne esos productos al mercado nacional, eludiendo, por supuesto, el pago de impuestos? En la ley está propuesta la instalación de la delegación de la administración tributaria en cada zona económica de inversión y empleo. Ahí está la vigilancia y el control.
Esas son muchas de las diferencias que hay con la propuesta oficial, como los años de incentivo que nosotros lo estamos haciendo bajo una temporalidad sobre la base de que se van a mejorar los factores de competitividad, los controles que se están interponiendo, el pago de los impuestos de internación de los productos a territorio nacional, que es una de las grandes diferencias con la ley, la iniciativa de ley del partido oficial, por ejemplo, que nosotros estábamos de acuerdo. Si se hubiera aprobado aquella, hubiese pasado lo que dice el licenciado Medina. Eso se corrige. ¿Se favorece en la iniciativa que ustedes proponen a sectores como, por ejemplo, la hotelería o, por ejemplo, la importación de maquinaria pesada de construcción? Dos negocios en los que tiene interés el candidato a la presidencia de su partido. No, vean, esto es una falacia también. Ni el doctor Manuel Valdizón ni yo tenemos empresas de maquilas, ni tenemos empresas de maquinaria. De maquinaria y hotelería. Por eso, y hotelería. Las empresas, los usuarios de las zonas económicas de inversión y empleo y las unidades económicas de inversión y empleo, y eso está ahorita así en la ley de zonas francas y en la ley de maquilas, estas empresas que importen maquinaria o mobiliario para el procesamiento de bienes en las zonas económicas estarán exentas de impuestos, tal como está ahorita, ¿verdad? Y si estas personas quieren vender esa maquinaria o ese inmobiliario al territorio aduanero guatemalteco, tendrán que pagar los impuestos que de internación. Okay. Eso está clarísimo en el proyecto de ley, por eso es una falacia que alguien salga diciendo que tiene interés el doctor Valdizón. No es cierto, ni exporta a través de maquila y zonas francas, ni yo tengo ningún interés, ni tenemos interés con ningún grupo, gracias a Dios estamos trabajando independientemente. Nuestro interés es una ley de beneficio nacional. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo el capital que se quede en Guatemala. ¿Y por qué no concretarlo específicamente solo a la maquila nada más, que es el problema? Mire, aquí tenemos que ser realistas. Guatemala no está aislada del mundo. Tenemos países que están compitiendo con nosotros para atraer esas inversiones. Tenemos México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Dominicana, Panamá, Costa Rica, que incluso están dando más beneficios fiscales. Nosotros estamos siendo congruentes con una posición estratégica de política económica sobre la base de competitividad y productividad, que es hacia eso donde nos debemos de mover. Lo que queremos, porque esa es la línea estratégica nuestra, es fortalecer las exportaciones de Guatemala. ¿Por qué? Porque eso genera riqueza para el país, no solo por el lado del ingreso de las divisas, sino por el lado de la creación de empleo y de actividad económica. Eso es claro, muchos de los países se han desarrollado porque han fortalecido este sector. Tenemos los países asiáticos, tenemos Colombia, tenemos Chile, tenemos muchos ejemplos en ese sentido. Siendo realistas también, hay muchas grandes empresas guatemaltecas que se acogen a este tipo de regímenes sin necesitarlo realmente como una ventaja comparativa para ellos. Tienen cierta eficiencia, cierta eficacia y podrían ser productivos sin acogerse a ello, pero les exoneramos de impuestos. Nos debemos focalizar precisamente a eso. Yo sí tengo una seria discrepancia con lo que mencionaba el licenciado Barquín. Efectivamente hay una consideración de las comercializadoras y el punto es que se ha pretendido, nosotros tuvimos una discusión recientemente con los colegas del Ministerio de Economía y les mostramos fácilmente cómo es que aun cuando existan las comercializadoras no se va a pagar en impuestos sobre la renta por parte de estas empresas. ¿Por qué? Porque simplemente recuérdense que una de las características es que la empresa que esté, si está en zona franca para empezar, le va a vender a otra que esté en zona franca. Pero recordémonos que la mayor parte de las empresas no está en zona franca, está dentro del sistema de maquilas. Quiere decir que está fuera de las zonas económicas de desarrollo, ¿sí? Entonces, no es el mismo mecanismo el que se puede seguir. Y aun cuando fuera el mismo mecanismo que fuera el que se va a seguir, ¿quién imposibilita el uso de precios de transferencia internos entre las empresas? Porque es completamente legal, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que van a hacer algo ilegal. Simplemente las empresas que están en el régimen hoy perfectamente le pueden vender a una filial, porque van a ser filiales de ellos mismos, a un precio similar al costo. ¿Sí? Entonces, la empresa que esté vendiendo al territorio nacional, lo que va a pasar es que no va a tener ganancias. Pero ese es hipotético. ¿Ya sucede actualmente? Es que actualmente no existe ese mecanismo. Sí.
Entonces, obviamente, ahí es donde vienen las hipótesis. Así como, como los ponentes de la ley argumentan que las personas sí van a pagar impuestos, también nosotros creemos con suficiente razón, así lo vemos, que no van a pagar los impuestos porque van a utilizar precios de transferencia. Señor Berquín, ¿hay ya acuerdo con el Partido Patriota para aprobar esta iniciativa? En estos momentos la bancada de nuestros diputados está tratando de lograr esos acuerdos porque nosotros sí miramos que es necesario, conveniente y urgente un marco jurídico de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque los agentes económicos en Guatemala necesitan certeza jurídica. Y nosotros no nos podemos sustentar en suposiciones. Nosotros nos tenemos que sustentar en hechos fácticos que nos permitan determinar, generar esa certeza jurídica. Presumir que no van a pagar los impuestos, bueno, para eso está la SAT, hagámosla efectiva, pongamos los controles, hay una ley, hagámosla cumplir. Si el problema es que no se hace cumplir la ley, por supuesto, si tenemos una SAT debilitada como la tenemos hoy en día, pues el hoyo fiscal va a crecer más. Y pongamos las mejores leyes. A ver, últimos 10 segundos para Abelardo Medina. Precisamente ese es el punto. Si no estamos trabajando en base a suposiciones y nosotros no estamos creando ninguna ventaja competitiva hoy con respecto a los demás países de la región, ¿qué nos hace suponer que van a venir más empleos? Bueno, es un supuesto. Sí, también es un supuesto. Pero es que ahí estamos siendo muy parciales en el análisis. Tomamos en cuenta la posición geográfica que tiene nuestro país con respecto al mercado más grande que tenemos. Tomemos en cuenta también otras condiciones, la salida a los dos puertos que tiene nuestro país. Tenemos una mano de obra que sí es bien vista, por poner ejemplo, por los maquileros, en comparación con El Salvador, Honduras y Nicaragua, por poner ejemplo. Tenemos otros factores de competitividad que hay que trabajar más, por supuesto. Llegamos al final de esta conversación. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para discutir sobre ese Festival de Cine de la Memoria Histórica en Guatemala.